Guayaba, guayaba. Eso, guayaba. No, ya no siento nada. Más ají. Hola, ¿qué hacen? En este video vamos a explicar y a enseñar qué tan importantes son los sentidos en nuestro día a día. Voy a explicar sobre el sentido del olfato, en donde las moléculas de una sustancia ingresan por los pasajes nasales y se van a la célula olfatoria. De ahí se dirige a las neuronas receptoras que se extienden en la cavidad nasal y se dirigen al cerebro. Y ahí se determina un nuevo olor. En el experimento que realizamos se puede observar que a los participantes se les dio a percibir distintos aromas. En cual las neuronas receptoras envían el mensaje al lóbulo temporal, que es una parte del cerebro y su función es discriminar los tipos de olores. Para concluir, se puede determinar que una de las participantes tiene el sentido del olfato más desarrollado. Voy a hablarles sobre el tacto, cuyo órgano es la piel. La piel es el órgano insustituible y es la que nos protege de diversas situaciones. Aquí tenemos un gráfico sobre la epidermis. Tenemos a la capa córnea, tenemos a la capa espinocelular, la capa basal, la dermis y el tejido subcutáneo. Como podemos observar, los rayos UVB son recibidos por la capa espinocelular y la capa basal. Los rayos UVA son recibidos por la dermis. La luz visible y la luz infrarroja son recibidos por el tejido subcutáneo. A través del tacto, el cuerpo percibe contacto con las distintas sustancias, objetos, etc. Los seres humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas en la piel que se llaman receptores del tacto. Estos receptores se encuentran en la epidermis, capa externa de la piel, y transportan las sensaciones hacia nuestro cerebro a través de fibras nerviosas. En el experimento podemos observar la estimulación del tacto. Al vendarse los ojos, la participante memoriza las texturas a largo plazo de los distintos objetos que toca con sus manos. La participante debe sincronizar y organizar las texturas de los objetos en su memoria para completar el ejercicio. Con esto se puede observar que el tacto es un sentido fundamental para convivir con el entorno. Como podrán observar en la actividad, la chica coge los objetos con las manos, ya que esto le permite sentir, o sea, que de pequeño al más grande. Nos muestra cómo los ciegos pueden sentir los objetos mediante las manos. En el experimento se pudo observar que con tan solo utilizar el tacto se puede identificar los rasgos de un objeto e imaginarlos sin tan solo verlos. Voy a hablar sobre el sistema auditivo. Se divide en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo capta los sonidos que luego posteriormente se pasarán a los canales auditivos. Del canal auditivo se pasa al tímpano. Funciona de tal forma que vibra cuando el sonido entra al oído interno. El oído medio. El oído medio funciona como amplificador mecánico a través de la ventana oval de los canales que pasan luego del tímpano. Este se conecta a la cóclea, que es como un caracol a través de las células pilosas que transforman el sonido en impulsos nerviosos que posteriormente se pasarán al cerebro. A través del experimento buscamos demostrar que una simple prueba casera, en este caso de la aplicación Amplifon,
Los participantes sacarán sus conclusiones individuales de si su salud auditiva se encuentra en buen estado o tendrán que visitar a un otorrinolaringólogo para una consulta en donde se advertirá posibles patologías auditivas. Voy a hablar sobre el gusto. El gusto es un sentido que nos permite distinguir los sabores. La lengua es el órgano del gusto. En la parte superior de ella se encuentran las papilas gustativas, las cuales nos permiten distinguir los diferentes tipos de sabores. Hay diferentes tipos de papilas para cada sabor. En la punta de la lengua, la papila fujiforme nos permitirá percibir el sabor dulce. Al lado de la punta de la lengua, la papila foliada nos va a permitir percibir el sabor salado, es decir, las galletas, la sal o el pescado salado. En la parte lateral de la lengua, la papila filiforme nos va a permitir percibir el sabor ácido, es decir, los limones y las naranjas. En la parte de atrás, es decir, cerca de la garganta, la papila califorme nos va a permitir percibir el sabor amargo, como por ejemplo la cerveza. En la parte central de la lengua, la papila umami nos va a permitir percibir lo que son las sustancias químicas de todos los sabores nombrados anteriormente. En el experimento a los participantes les hicimos probar alimentos con diferentes sabores. En donde al percibirlo, las sustancias químicas del mismo toparon las papilas gustativas. Es café sin azúcar. Los cuales llegaron a los nervios gustativos. Toda la información adquirida por esa misma llega al cerebro. No vino la Daida. Como dato curioso, la lengua es el músculo más fuerte, pero el sentido del gusto es el más débil. A los participantes les hicimos probar ají. Les voy a dar queso. ¿Qué era eso? ¿Es queso? Con lo que ocasionamos que sus papilas pierdan su sensibilidad. Las cuales se van a regenerar en 10 días. Siento ají. ¿Qué es lo que siento? Es arroz con salsa de soya. Pues sí. Guayaba. No, ya no siento nada. Más ají. Voy a hablar sobre el equilibrio. Los oídos forman una parte muy fundamental en el equilibrio, ya que posee un nervio llamado vestibular que se encuentra en la parte trasera del oído interno. ¿Qué hacen estos nervios vestibulares? Se encuentran en la parte de atrás de los conductores semicirculares, que al unirse forman la cóclea. Al rato de nosotros mover la cabeza de un lado a otro rápidamente, se mueven unos pelos que se encuentran justo debajo de la cóclea. ¿Qué es lo que hace esto? Un líquido interno que se encuentra en los canales semicirculares se alborotan, el líquido se mueve y nosotros tendemos a perder el equilibrio. En el ejercicio que vamos a realizar a continuación se trata del equilibrio. La participante va a realizar acciones según yo le vaya diciendo para demostrar la función que cumple el oído en el equilibrio. Lo que vamos a utilizar es una botella y vamos a utilizar a la participante despejada sus oídos completamente y con una ropa cómoda para poder realizar las posiciones que yo necesito. A continuación, le voy a poner la botella sobre su cabeza y al momento de realizar las acciones va a tener que escuchar los tenues sonidos de la botella con los cristales al moverse. La posición de la participante, como vemos, es totalmente recta, totalmente erguida, la cabeza al frente y sin distracción alguna. Para continuar con el ejercicio, vamos a pedir a la participante que levante los brazos frontalmente, así es, levante su pierna derecha. Como podemos ver, en la posición que realizó levemente, se acompañó de su oído para poder realizarla correctamente.
Al momento de cambiar de posición, a tu izquierda, por favor. El sonido es casi imperceptible. Puede guiarse por el sonido para mantener su equilibrio. Así se pueden realizar distintas posiciones y en distintos ámbitos para utilizar nuestro oído como referente al momento de relacionarnos. Al realizar el experimento pudimos observar que el líquido que se encuentra dentro de los conductos semicirculares empiezan a moverse, lo que hace que el cerebro se confunda y este a su vez hace perder la estabilidad al participante. Voy a hablar sobre la visión y de cómo nuestro cerebro interpreta las imágenes. El rayo de luz pasa a la córnea en donde se va a realizar una nitidez de la imagen. Luego va a la pupila. La pupila es el orificio gris que está dentro del iris. Luego va al cristalino, en el cual se va a enfocar la luz. Luego va a pasar a la retina. En la retina vamos a enfocar la imagen. Luego vamos a los conos y bastones. Nos ayudarán mucho para el exceso de luz o la escasez de la misma. Luego pasan los impulsos nerviosos, los cuales van a transmitir la información al cerebro. Y en el cerebro se va a realizar la interpretación de la imagen mediante el lóbulo occipital. Al realizar este experimento se pudo observar que los participantes con problemas visuales tienen dificultades para convivir con su entorno, como por ejemplo, en este caso el de alimentarse, que es una actividad común que todos los realizamos. Durante el experimento se observa que los participantes tienen problemas con la idea de imaginarse cómo y en dónde está el alimento. Con cada uno de los experimentos que se realizó, se observa que cada uno de los sentidos cumple una función importante para el ser humano, ya que con este convive con su entorno.